Y yo me voy a poner aquí un cronómetro para contarles sus 15 minutos. ¿Nos avisarías de alguna forma, Margarita? O Sí, 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 sí. Voy a abrir micrófono y los voy a interrumpir. se desconecta el cable de la luz. Los voy a mutear cuando ya se les acabe el tiempo. No es cierto. Muy bien, ya estamos recibiendo a las y los interesados en el webinar. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar un margen para que la conexión de todos los asistentes se estabilice. Veo que por ahí están activándose. Les agradecemos también permanecer con su micrófono apagado para evitar cualquier distracción que luego pueda eh, mover de su concentración a los ponentes el día de hoy. Vamos a dar un minutito más. Bien, pues son las 2:05. Vamos a iniciar. Muchísimas gracias a cada uno y una de las asistentes que están el día de hoy participando en este webinar organizado desde Clúster Minero de Sonora. Como parte de los trabajos permanentes que la Comisión de Sustentabilidad realiza y enmarcados en esta ocasión en pues la conmemoración hace un par de semanas del Día Mundial del Medio Ambiente. Esta comisión que es sumamente activa, pues no se quedó conforme con solamente accionar el día 5 de junio, que es el día de la efeméride, sino que tuvieron a bien organizar una serie de webinarios, de encuentros que han resultado interesantes para hablar de diferentes perspectivas que tienen que ver justamente con esta preocupación global y con este compromiso muy marcado del sector minero de ser pues un brazo de apoyo en el manejo adecuado del medio ambiente. Estamos a través de estos webinarios tratando de generar un espacio abierto de conversación para compartir buenas prácticas, experiencias, desde una perspectiva crítica que incluya varios ángulos. Y el día de hoy, la verdad, me siento sumamente afortunada y entusiasmada de poder compartir con ustedes este webinar en particular que versa sobre urbanización y desarrollo humano comunitario, y estoy pues muy bien acompañada de un trío de personajes que forman los tres parte activa de la Comisión de Sustentabilidad del Clúster Minero de Sonora y que nos ayudarán a guiar esta conversación justamente de un tema que a veces es poco explorado, sobre todo desde el sector minero. Para quienes han estado siguiendo los webinars, la semana pasada tuvimos uno que fue un poco más técnico y normativo, que tenía que ver con el tema de cierre de minas, pero hoy vamos a hablar de urbanismo, vamos a hablar también de cómo desde la minería este es un aspecto relevante. Y les decía que estoy muy bien acompañada por el arquitecto José Tovar, por el maestro Felipe Mora y por el licenciado Cristian Gómez. Les iré presentando a cada uno de ellos y quiero también comentarles un poco la dinámica.
Vamos a tener presentaciones individuales de cada uno de ellos. Ellos van a disponer de 15 minutos para hacer su ponencia. Posteriormente tendremos una ronda de preguntas y respuestas que de verdad quiero invitarles a que podamos hacerla de una manera muy fluida y que nos sintamos como en esa confianza de hacerlo de verdad una conversación. Pueden ir adelantando sus preguntas, sus comentarios, sus dudas a través del chat, pero también creo que si el tiempo nos favorece, al final podríamos abrir micrófonos y hacer preguntas ejecutivas, no nuevas ponencias, pero sí preguntas ejecutivas para los participantes expertos del día de hoy, y al final también tendremos una ronda de cierre con ellos. Entonces, justamente para aprovechar ese tiempo, me voy a permitir darle en primer lugar el uso de la voz a José Tovar. José es arquitecto por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y también tiene, bueno, es maestro, tiene estudios de maestría en urbanismo por la Architectural Association Graduate School de Londres y tiene una vasta experiencia en temas de diseño participativo y diseños culturalmente apropiados. Me resulta sumamente interesante este expertise que él ha desarrollado y además una experiencia que es internacional. Ha tenido la oportunidad de trabajar en varios países y creo que esto también le da una visión bastante interesante y diversa. Y bueno, particularmente, les decía yo, es un miembro muy activo de nuestra Comisión de Sustentabilidad. Es además el vicepresidente de la Comisión de Sustentabilidad del Clúster Minero de Sonora y nos honra mucho que comparta su tiempo con nosotros. Y particularmente en lo que tiene que ver también con el sector minero, pues desde 2018 José lidera el proyecto de reasentamiento de Mina Mulatos y parte del cerebro activo del desempeño social de Minera Álamos Gold. Pues bueno, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. José, tienes 15 minutos para presentar. Muchas gracias, Margarita. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Me dicen cuando... Ahí la vemos ya, si gustas ¿Ahí la darle ven la ya? vista. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, gracias a todos y todas. Buenas tardes. Un gusto cuando Michelle, en una reunión así un poco entre informal y formal, sugirió el tema, pues nos dio en el corazón. Entonces, gracias a Michelle, gracias al clúster por la apertura a estos temas, que como bien lo decías, Margarita, difícilmente se habla de esto, yo creo que muy poco se habla. Y eso es un poco lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy, de abrir un poco la conversación en torno a la urbanización, la planificación, la importancia de los territorios y cómo el considerar estos aspectos puede ser una herramienta precisamente de gestión social, una herramienta muy importante para la industria minera, ¿no? Entonces, bueno, sin más, voy a iniciar. Primero voy a tratar de dar un pequeño contexto de por qué es relevante este tema y después hablaré específicamente un poco sobre el caso que hemos vivido de reasentamiento precisamente y dónde estamos ahorita. Y concluiré sobre lo que considero es los siguientes pasos o la dirección en la cual deberíamos ir como industria. Bien, pues para iniciar, quisiera hacer mención a propósito. El día de ayer se presentó este informe regional de desarrollo humano por parte de Naciones Unidas a través del PNUD. Y dentro de sus conclusiones o dentro de la presentación, resalto lo siguiente, y es que América Latina y la región del Caribe es la segunda región más desigual del mundo. Eso es un dato importante y ahorita vamos a explicar por qué. En este sentido, los países de América Latina y el Caribe son más desiguales que otros con niveles similares de desarrollo. Y hay otra conclusión adicional. Esta desigualdad, como lo es la pobreza, es multidimensional y en ese sentido va más allá de los ingresos. ¿Por qué considero esta parte también muy importante? A menudo cuando hablamos de pobreza lo asociamos inmediatamente con la parte económica
y en ese sentido cómo la industria minera contribuye, pero normalmente desde un enfoque de ingresos, desde un enfoque de empleos, de impuestos, etcétera, hacia los gobiernos. Aquí yo he puesto 3 palabras clave que considero dentro de este concepto de la multidimensionalidad de lo que es la desigualdad y la pobreza. Y creo que hay 3 elementos clave que normalmente no hablamos o no consideramos. Y uno es el entendimiento del territorio, la urbanización y la planeación. No sin distinción de cuál va primero, cuál va después. Más bien yo las considero en lo personal 3 conceptos que van juntos. Bien. Sumando a esta gran conclusión que tiene este informe, vemos datos, este es un artículo del Financiero del 2019, sin embargo, sigue siendo vigente, donde se dice que América Latina reporta o es una de las regiones con mayores número de conflictos sociales asociados a la minería. Se estima que de un 20 a un 30% de los proyectos extractivos a nivel mundial han sido retrasados y suspendidos por alguna forma de conflicto social. Bueno, ¿cómo esto se empieza a relacionar? Por otro lado, tenemos el informe de Ernest & Young, donde por tercer año consecutivo, y eso es algo bien relevante, obtener la licencia social de operación, lo que comúnmente llamamos la licencia social de operación, que es ese consentimiento de las comunidades o las localidades donde llega o se desarrolla un proyecto minero, es el principal riesgo. Es decir, para la industria, para los directivos, para los CEOs, en los últimos 3 años, obtener y mantener la licencia social ha sido considerado el riesgo más alto. Desde la teoría de manejo o la gestión de riesgos, pues un riesgo se evalúa de acuerdo a la probabilidad de que suceda y al impacto o al nivel de consecuencia que pueda tener. Si este es el principal riesgo, lo que quiere decir es que la probabilidad de que sucedan conflictos sociales en la industria minera es mucha y las consecuencias, una vez que suceden, son muy altas. Entonces, esto es sumamente importante considerarlo. ¿Por qué? Porque esto quiere decir, este radar de riesgos es una especie de termómetro que nos dice que algo en la industria no ha terminado de tomar forma. Y ahorita hablaremos un poquito más de eso. Y finalmente, la Corporación Financiera Internacional, o IFC por sus siglas en inglés, en este manual de inversión en comunidad, nos habla de que hay una directa asociación o relación entre la desigualdad social y el riesgo social. Es decir, a mayor desigualdad social o índices de pobreza, de rezago social en una región, es mayor el riesgo social que puede existir. Y para eso desarrolla esta pequeña tabla que pongo, donde, por ejemplo, se considera una zona de alto riesgo social para el desarrollo de proyectos extractivos como lo es la minería. Por ejemplo, en áreas remotas y con altos índices de pobreza, en áreas donde las necesidades básicas de las comunidades son altas, pero la capacidad de respuesta por parte de los gobiernos es baja, donde la compañía es el único empleador o es el mayor o donde expectativas de beneficios son altas, donde las necesidades locales van más allá del empleo y donde la comunidad afectada carece de capacidad de aprovechar las oportunidades creadas por el proyecto. Entonces, si ustedes se fijan, estos 4 elementos de alguna manera nos están diciendo, nos sugieren que el tema social y sobre todo en América Latina, dado los altos índices de desigualdad social, es un riesgo muy alto para la industria, ¿no? Bueno, ante este contexto, hay 2 preguntas que considero fundamentales. Una es, ¿cómo puede la industria minera contribuir a reducir el rezago social y en consecuencia las desigualdades? Pero otra pregunta también relevante es cómo nosotros, los que estamos en la industria, cómo podemos hacer una industria minera más compatible
con los problemas y con las expectativas sociales y actuales. Y aquí es donde retomo los tres conceptos que decía. Creo que la respuesta está en entender el territorio, en llevar procesos de planeación adecuada desde el inicio, desde mucho antes que inicie la operación, y cómo podemos ser aliados de la consolidación o de la promoción del desarrollo urbano o la urbanización en las regiones. Bueno, para poder lograr esto, creo que hay algo fundamental que debe suceder en la industria minera y que de alguna manera creo que está ya pasando. Y es un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma de un entendimiento de relación comunitaria a desempeño social. Y en términos urbanos, digamos que para mí o la relación comunitaria es este entendimiento de la minería o de la mina en un enclave, en una especie de sitio que tiene una cerca en su entorno, donde se planea lo que sucede adentro, pero no se mira a lo que sucede afuera. Y en un entendimiento de desempeño social hablamos de un proceso de integración, donde entendemos que la minería o la industria minera es una especie de vecino incómodo, porque a nadie nos gusta, o sea, pensando en que, qué pasaría si al lado de donde vivimos llegara la minería, ¿no? Con todo este movimiento de tierras, etcétera, pues no sería cómodo. Entonces, es muy importante la consideración de todo este entorno que llamamos territorio en su concepto más amplio en el desarrollo de los proyectos. Y por eso es que la palabra integración me parece de lo más pertinente. Y en ese sentido creo que el gran reto que tiene la industria actualmente es precisamente cambiar este paradigma de este enclave o este hecho de un espacio cerrado a un espacio que se integra o a una industria que llega a un territorio y tiene que integrarse o considerar todo aquello existente. Y creo en ese sentido que ese es el gran reto. Desde este punto de vista, entonces, desempeño social sería lo siguiente. La minería, nadie puede negar que genera muchas oportunidades, pero en la generación de esas oportunidades plantea también desafíos muy grandes. Dentro de esas oportunidades está la estimulación económica, aumento de ingresos de gobierno, mejoras en infraestructura, pero hay desafíos como todos los procesos de adquisición de tierra y su tenencia, la gestión ambiental del mismo proceso y la sostenibilidad de las comunidades en torno o dentro del área de influencia. Por citar algunos, ¿verdad? En este sentido, este gráfico parece muy sencillo, pero creo que es una manera de resumir que la clave o el éxito de la industria o de las operaciones está en que puedan lograr una gestión adecuada de estas oportunidades y de estos desafíos, lo cual llevaría a un beneficio sostenible, porque de lo contrario, una gestión no adecuada nos llevaría a conflictos sociales. Y aquí es donde viene la parte clave de la planeación, de la inserción de esta industria en un territorio y entender todas estas oportunidades y desafíos que se generan una vez que una industria de este tamaño y tamaño entendiéndolo en distintas dimensiones, desde el tiempo que permanece en un territorio, desde la capacidad que tiene de una derrama económica local, desde la capacidad que tiene de movilidad o de atraer a otras empresas medianas o pequeñas o incluso de una sola persona, etcétera, etcétera, migración, empleo, etcétera, etcétera. Entonces, el desempeño social lo entenderíamos más allá de esta visión de relación comunitaria como esta perspectiva regional donde trata de prever y prevenir la inserción de la industria en un territorio. Una vez dicho esto, quisiera comentar brevemente dos experiencias recientes en las cuales hemos estado trabajando. Uno es el proceso de reubicación de mulatos y lo otro es lo que hemos llamado el programa Inmatarachi. En el proceso de reubicación mulatos tenía un objetivo clave y es
mejorar las condiciones de vida existentes en el poblado y transitar a la generación de oportunidades para el desarrollo social. Esto desde un enfoque o desde una perspectiva del reconocimiento de derechos humanos y en consecuencia ver de qué forma se puede contribuir a eso. Y el programa Mi Matarachi es una continuación de este proceso de reubicación. Matarachi es lo que llamamos una comunidad receptora porque ahí llegaron familias que son parte del proceso de reubicación y que decidieron asentarse en esta comunidad vecina. Y en ese sentido, este programa lo que busca es precisamente impulsar un modelo de desarrollo comunitario mediante una visión compartida con el territorio, considerando el cierre social de la operación de la mina. De alguna manera, la forma de leer esto es una continuidad en el tiempo de diferentes procesos de gestión social, pero que van todos conectados o hilados con un fin último, que es dar respuesta a la pregunta de qué va a pasar cuando la mina o la industria ya no esté en ese territorio. Esta imagen aérea lo que trata de mostrar en el círculo es las viviendas, la parte que se construyó para el proceso de ubicación colectiva y el resto es la comunidad receptora de Matarachi. Como ustedes ven de entrada, hay un gran contraste desde el diseño de uno y el diseño del otro. Y precisamente el proyecto de Matarachi lo que busca es lograr una integración final de todo esto, ¿no? Dentro del proceso de reubicación, como lo hablábamos, se tuvo un enfoque de contribuir al reconocimiento de derechos humanos. Y en ese sentido, por ejemplo, uno muy importante fue el derecho a una vivienda adecuada mediante diseños culturalmente apropiados, un trabajo de titulación en todo el ejido que no había, promover la seguridad jurídica de la tenencia de las viviendas con una titulación a nombre de la pareja. En ese sentido, el objetivo es que la vivienda formara parte de un patrimonio familiar y no solo titulado a nombre del jefe de hogar, que normalmente así se hace. Y todo lo que es la dotación de red de agua, instalación sanitaria, energía solar, alumbrado y en la habitabilidad, pues el establecer espacios dignos para la familia, ¿no? Como lo mencionábamos, dentro de este proceso vino toda la construcción de una red de agua para dotar no solo a la nueva colonia, sino también al poblado de Matarachi, en este caso la comunidad receptora. Y la construcción de un centro educativo que da cabida a las familias que se reasentan, pero también a la comunidad receptora de Matarachi. Y también en el tema de salud, ver cómo mediante beneficios compartidos se puede generar la infraestructura para poder comenzar a brindar el servicio de atención médica en estas comunidades alejadas. Y finalmente, una parte muy importante es, y que de alguna manera creo que siempre debemos considerar, es cómo nuestras acciones pueden contribuir a la paz desde cómo lo enfoca Naciones Unidas. Y en este sentido, un aspecto muy importante es la gobernanza a través del fortalecimiento de instituciones. En este pequeño centro comunitario se destinó espacios específicos para el ayuntamiento, pero también para que el poblado pudiera tener, se estableció un salón comunal para que pudieran tener toda una serie de actividades sociales, de discusión, etcétera, ¿no? Les hablaba que actualmente, después del proceso de reubicación, estamos trabajando en este proyecto que es Mi Matarachi, que parte de una visión comunitaria. Y aquí es algo que importante que hablábamos, es de alguna manera trabajar en comunidades, en establecer visiones compartidas de largo plazo, siempre bajo la premisa de qué va a pasar cuando la mina ya no esté aquí. Y en ese sentido, la comunidad lo que se planteó fue una comunidad unida que trabaja en conjunto para su bien común. Es una comunidad bonita y saludable que vive en armonía con el medio ambiente, donde la gente está bien educada y es productiva para lograr una mejor calidad de vida. Producto de ese ejercicio se crea un plan de desarrollo comunitario que tiene 6 ejes y en este sentido resalto uno, que es el de Matarachi Desarrollada.
Algunas iniciativas que hemos iniciado a trabajar ya han sido de la mano de la Universidad de La Salle del Noroeste, donde dentro de este eje se está impulsando un plan de desarrollo urbano para la comunidad, un plan de diseño de vialidades y posteriormente la colocación de luminarias solares. Como conclusión, creo que en definitiva esta experiencia lo que nos puede decir es que el crecimiento derivado de actividades como lo es la minería induce un tipo de desarrollo en las regiones y en consecuencia les da forma. Ante esto tenemos dos opciones. Dejar que suceda como la enredadera, ¿no? Alguien por ahí decía que es así como por todos lados. O tratar de dar forma a ese desarrollo y en consecuencia a ese crecimiento. Este gráfico lo que trata de decir es que todos los proyectos extractivos presentan oportunidades de desarrollo de infraestructura, pero también retan o plantean desafíos como la necesidad de viviendas. Existe el factor de inmigración, de empleos, nueva gente laboral, gente de otros lugares llegando a las zonas donde se establecen las operaciones. Hay presiones en torno a las comunidades y en torno a sus recursos. Y esto en consecuencia pues tiene un crecimiento rápido, a veces controlado, la mayoría de las veces no controlado, de las regiones donde se asienta. ¿Hacia dónde creo yo que debe avanzar la industria minera? Con base en esta experiencia en la cual seguimos trabajando, no hemos concluido. Creo que en definitiva la industria minera debería incorporar una planeación regional desde sus inicios, que va más allá de la planeación y el diseño del desarrollo de los campamentos y el diseño de tajos, etcétera. El poder generar ejercicios de planeación regional en un territorio determinado nos daría 7 beneficios. Uno es una visión compartida entre comunidades, industria y gobiernos locales, lo cual haría más eficiente todas las acciones. Crearía un entendimiento común entre todos los actores en torno a las industrias de este tipo. Crearía en consecuencia diálogo o facilitaría el diálogo entre los actores. Serviría para anticipar y prever, como ya lo hablábamos, procesos de migración, saturación de servicios básicos, etcétera. Permitiría para priorizar, facilitaría el eficientizar los recursos y finalmente también serviría para aclarar roles y responsabilidades de todos los actores, es decir, cuál es el rol de la industria o la iniciativa privada, cuál es el rol del gobierno y finalmente cuál es el rol también de las comunidades o de las regiones, ¿no? Con esto concluyo y me gustaría que vinieran muchas preguntas sobre esta última parte de la planeación regional porque creo que es la dirección en la que la industria debe moverse. Gracias. Muchas gracias, José. Fíjate que no te pude cortar. Te llevaste los 5 minutos de tu bolsa de tiempo del cierre. Te los vamos a cobrar al final. Pero la verdad es que valía mucho la pena poder escuchar tu participación completa. Entonces, como quiera, ajustamos al final. Muchas gracias, sumamente interesante. Y ya están apareciendo preguntas en el chat, pero pues las vamos a reservar para el final. Toca ahora el turno de compartir al maestro Felipe Mora, que también es un miembro muy activo del clúster y creo que nos sirve mucho como clúster tener la perspectiva aguda de la academia involucrada en nuestro quehacer. Felipe es sociólogo por la Universidad Iberoamericana, es profesor investigador de la Universidad de Sonora con perfil PROMEP, es el responsable editor de los cuadernos de trabajo de la Academia de Teoría e Investigación Sociológicas en la Unison, es consultor en desarrollo social y de vinculación con el sector minero, tiene varios años trabajando ya en este rubro con el sector de minero, es también presidente de la Academia de Estudios Municipales de la Universidad de Sonora, de nuestra alma mater, y les decía, es también un comprometido miembro de la Comisión de Sustentabilidad, así que pues también nos honra mucho
que Felipe esté participando con nosotros el día de hoy. Entonces, idealmente tienes 15 minutos, Felipe, pero también puedes usar tu bolsa del final. Buenas tardes. Lo que yo voy a exponer, pues complementará varios de los elementos que ya exponía José y que tienen que ver cuando algún proyecto en particular, digamos, minero, aunque no necesariamente minero, puede ser petrolero, salitrero, etcétera, se implanta en algún punto, en alguna localidad o cercano a ella o la crea. Entonces, lo que yo voy a hacer es pasar revista a algunos de los elementos que ocurren y, y que muchas veces, independientemente de que digamos, la industria que se va a establecer ahí lo quiera o no lo quiera, se dan de hecho por la dinámica que se genera, por el simple hecho hasta de anunciar que en algún tiempo se va a establecer esa empresa. Ya desde el momento en que se anuncia, algo empieza a pasar en el entorno y mucho más allá del lugar donde ahí se habrá de implantar. ¿Cómo puedo poner la presentación o alguien por ahí la... Tú puedes compartir si gustas o prefieres que te apoyemos, Felipe. Está habilitada la opción. Pues sí, si me apoyan, por favor. Ok, entonces por acá, Diana, te agradezco. A ver si no, igual acá puedo. Ahí está. ¿Sí? Bueno. Ahí ya la estamos viendo. Bueno, le he llamado a esto impactos sociales de proyectos productivos. No necesariamente tienen que ser mineros, como decía, sino que pueden ser petroleros, salitreros, etcétera, pero ligado mucho a lo que son proyectos extractivos. Y haciendo una revisión de algunos de los estudios que se hacen respecto a esto, me encontré que por lo general se hacen estudios post factum. Es decir, ¿qué pasó después de X tiempo de haberse establecido esa empresa, esa industria en tal o cual lugar? Y lo que ahora se está reclamando es cómo se puede planear los impactos que estos proyectos productivos se van a llevar a cabo, que es de alguna manera lo que hace un momento estaba dando a conocer José, de cómo se puede llevar a cabo una planeación desde el momento en que, bueno, ya se avisa que se va a llegar por ahí y no esperar a que las cosas se den y ocurran en un determinado tiempo. De manera que nosotros contamos o se cuenta con estudios de post factum que pueden ser de mucha utilidad para hacer análisis de prospectiva. Siguiente. Bueno, ahí ustedes pueden ver que cuando hay nuevos proyectos de inversión, pues esto genera una serie de expectativas. Esas expectativas pues ya se señalaba, por ejemplo, José, en primer lugar, que es la generación de un empleo de calidad, que hay expectativas de mayores ingresos directos e indirectos, que va a haber una recaudación tributaria y entonces hay que pensar a qué municipio o entidad le corresponde, que se pudiera dar una diversificación de eslabonamientos en la prestación de bienes y servicios, que va a incrementar el consumo por el hecho de que pues va a haber oferta, que se va a desarrollar una determinada infraestructura y generar un equipamiento, que se van a requerir nuevas capacidades laborales en la población y así una serie de factores que se generan en las expectativas. Desde luego, pues que va a haber un desarrollo en esa zona. Siguiente. Por ejemplo, miren, consultaba ahí en 14 de junio del 21 una nota que decía, la minera inglesa Bacanora ha ganado 170 millones de dólares sin extraer un gramo de litio. Simplemente por el hecho de anunciarlo, resulta que su valor de mercado aumentó de 170 millones a más de 220 millones si se concreta la venta a la firma Ganfeng Lithium. Y entonces, pues hay un movimiento en el mercado bursátil de 311 millones de dólares
y resulta que su acción pasó de 0.36 a $0.81. El simple anuncio ya generó un movimiento en las economías. Entonces ya de hecho, pues es un elemento a considerar. Siguiente. Y si ustedes se acuerdan de esto, y si no han visto esta película, pues yo se las recomiendo que la vean, que es una experiencia, digamos, en este caso, bueno, de cómo se pudo despistar a los inversionistas con algo que realmente no existía. Simplemente lo pongo como un ejemplo de cómo pueden ocurrir las cosas en el terreno de lo bursátil y de lo financiero cuando un proyecto de esta naturaleza puede ocurrir. Siguiente. Bueno, pero también hay otras expectativas, no solamente aquellas que dicen que todo va a ser muy bello. Son que las industrias extractivas no son necesariamente socialmente responsables y además no generan las mejoras que se esperan, que el modelo de inversión trastoca, invade la cultura y el entorno natural de las comunidades en donde interviene, que hay quienes piensan que la inversión solo beneficiará a un sector de la población, dejando de lado a otras que no reconocen directamente las ventajas de esta inversión en su calidad de vida. En fin, aquí se dividen las entradas. Y es muy común que en el mundo, sobre todo en el mundo académico, pero también en de los grupos que se denominan como ambientalistas, pues haya una pugna con la minería o contra la minería, efectivamente porque va a impactar de manera negativa. Y ahí, pues ya de entrada pueden empezar, antes de que se establezca, a surgir algún tipo de conflicto y habría que ver cómo se resuelven a lo largo del tiempo y cómo esto puede modificar los proyectos que se tienen. En suma, esto quiere decir que se generan expectativas positivas y hay expectativas no necesariamente positivas, sino adversas. Y ya con eso, pues ya los proyectos tienen que contar con que se pueden encontrar con ese tipo de gente, ¿no? De organizaciones, en pro y en contra. Adelante. Bueno, las dimensiones abordadas en estudios sobre asentamientos con la llegada de actividades económicas dominantes y casi únicas han tocado los siguientes elementos. Por ejemplo, se genera y reproduce una desigualdad social en educación, salud e infraestructura cerca de las localidades o bien cuando las crean. De entrada eso ocurre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque habrá algunos que ganan más recursos que otros de los que ya estaban ahí, que llega gente con mayores niveles de educación y entonces ya marca una diferenciación social. Estos proyectos pues generan de manera natural una llegada de las fuerzas de trabajo, que por lo general llega a ser superior a la requerida para las actividades que ahí se van a producir. Estos enclaves por lo general pues no vienen acompañados de políticas públicas que traten de disminuir los efectos de esta nueva economía, sino que se establecen y entonces pues bien decía hace un momento José que ojalá y los proyectos estuvieran ligados a una planeación regional, pero a veces no se da eso, no hay una política pública, sino simplemente se establecen y vamos a ver qué pasa, ¿no? El otro asunto, por ejemplo, que trastoca un cierto orden, pues es el acceso a la vivienda. Si hay una demanda de vivienda y esta no lo hay, pues entonces ahí se genera también una dinámica por el suelo, aumenta el precio de la vivienda o el precio de la tierra para poder hacerla. Y esto ya genera también un elemento importante. Incluso, por ejemplo, cuando hay población que trae estos proyectos y les crea sus viviendas, pues ya también marca una diferencia entre las viviendas de los mineros en este caso y la vivienda de la gente común y corriente, en donde en los campamentos pues hay todo tipo de servicios, pasa la basura, se puede tener más acceso a la internet, etcétera, y en el resto de la población no lo tiene. Entonces de entrada ya marca una diferencia. Luego el otro pues es que también hay un desacople con los ingresos salariales. Pues, los que trabajan en estos proyectos desde luego ganan más y eso crea una jerarquía simbólica que afecta desde luego a los grupos tradicionales, es decir, los que fueron los que nacieron y se criaron en ese lugar y que entonces estos pueden ver hasta cierto punto su orden social amenazado.
Por lo tanto, estas diferencias pues marcan también ciertas distancias sociales, las que son producidas, reproducidas y legitimadas, y también son cuestionadas por la población. Por ejemplo, llega a suceder que las empresas que se establecen, pues para darle cierta satisfacción y distracción a su población trabajadora, pues hacen clubes, albercas, etcétera, a los cuales el resto de la población no tiene acceso. Entonces, ya de entrada, pues son, digamos, los ricos contra los pobres, aunque no necesariamente los trabajadores de la empresa son, digamos, puedan constituir otra clase social diferente, pero finalmente se establece esa diferenciación. Y luego, bueno, pues esas para algunos son expectativas de bienestar social, pero para otros puede representar una maldición. Cuando llegó y se estableció la mina, resulta que, y entonces ahí pueden culpar a toda una serie de cambios sociales que se dieron por el establecimiento de un proyecto de esta naturaleza. Siguiente. Ahora, por lo general, los estudios que hacen impactos, así sean post factum, toman estas tres dimensiones: el espacio urbano, la brecha salarial y la movilidad social. Vamos a verlas rápidamente. La siguiente. En el espacio urbano, pues ya decimos, hay acceso desiguales al suelo y a la vivienda. Otra, hay oferta insuficiente de vivienda, sobre todo porque aumenta la demanda, porque viene gente que no estaba previsto que viniera, más que los que se iban a ocupar. Ahí se elevan los precios al alza de la vivienda, lo renta para los terrenos para edificación. Ocurre que también no hay tierra disponible para la población que no tiene asegurada una vivienda, y entonces eso puede dar lugar a invasiones de tierra y conflictos por la legalidad del suelo. Por lo general, pues llega a haber propiedad ejidal y también ventas fraudulentas. Entonces es un espacio que genera problemas serios en ese sentido. Y la otra es que también pues hay una expansión urbana que también genera carencia de servicios como agua, drenaje, electricidad, etcétera. Se generan las viviendas de autoconstrucción con las personas que no fueron incorporadas directamente al proyecto. Y esto, vivienda de autoconstrucción, es que por lo general las autoridades gubernamentales pues no disponen de presupuestos ni programas para dotarlos, mucho menos de un programa de vivienda y de planeación urbana. Entonces también se puede generar un cierto desorden y un cambio en el espacio urbano como consecuencia de ello, ¿no? Siguiente. En ese sentido, pues decíamos, hay un acceso diferencial en las localidades donde se establecen, porque por un lado, decíamos, cuando hay alguna implantación con las propias viviendas de los trabajadores, pues ellos pudieran ya tener sus servicios urbanos asegurados, no necesariamente el resto de la población. Y esto genera pues una diferenciación entre grupos tradicionales nacidos y criados ahí contra los que vienen, que muchas veces son gente que vienen de otras entidades. Y entonces ahí, pues, por ejemplo, en las experiencias que yo he conocido en Nacosari, digamos, en particular, pues venía mucha gente contratada de otros estados y entonces, pues, empezaban las disputas y luego las familias no dejaban juntarse o hacerse de novios con los trabajadores, porque corrían el riesgo de que como los trabajadores iban a estar ahí para hacer dinero y luego se iban a ir a Veracruz, a Chiapas, de donde venían, seguramente se iban a llevar a sus hijas y ya nunca las iban a volver a ver. Entonces, con sorpresa me encontré que después de muchos años ya empezaron los nacidos y criados en el lugar, las familias empezaron ya a matrimoniarse con trabajadores de esas empresas y ahí se empezaban a establecer, lo cual le dio tranquilidad a esas familias. A eso me refiero cuando vienen pues esta población de otros estados del país o incluso del extranjero, ¿no? Que esto en el pasado pues ya lo vimos en el caso de Cananea a principios del siglo XX, cómo se generaron estas diferencias importantes. Bueno, y en todo caso, esta situación de los obstáculos a las posibilidades para no poder satisfacer todas las necesidades, pues entonces va haciendo diferencias entre privilegiados y no privilegiados. Por ejemplo, sí tenemos algunos casos donde se hicieron campamentos en donde no podía pasar ni siquiera la población nativa por ahí, o tenían para visitar, pues se pide todo tipo de identificaciones para poder ingresar. Entonces esto marca
una diferencia. Creo que en ese sentido algunas empresas están repensando si conviene hacer ese tipo de campamentos por las diferenciaciones sociales que se marcan. Y sobre todo, por ejemplo, si también tienen escuelas, pues entonces a esas escuelas solamente pueden ir los hijos de los trabajadores y no la gente general de la localidad. Y eso genera, pues como decía, sectores de privilegiados y no privilegiados. Siguiente. Ahora, en cuanto a la brecha salarial, pues es obvio, los que trabajan ahí marcan una diferencia en términos de sus ingresos con los ingresos que reciben los que estaban ahí. Entonces, esto marca también una primera brecha entre diferencias salariales y desde luego entre la distribución del ingreso en función también de las necesidades de servicio generadas. Normalmente, bueno, pues a veces cuando se empieza la construcción, pues se requieren albañiles, carpinteros, pero también llegan peluqueros, comerciantes, etcétera, y se da toda una dinámica interesante. Recuerdo que la gente se quejaba cuando empezaba toda la actividad muy intensa en Nacosari, por ejemplo, o en Esqueda. Decían, bueno, ahora hasta con esta llegada de tanta gente, hasta el precio de las tortillas y de la leche subió porque por la llegada de tanta gente y porque no tenían la capacidad también para satisfacer esta demanda. Entonces, y solamente, bueno, los que recibían algunos ingresos importantes, pues podían consumir cosas que el resto no podía hacer. Entonces, junto con eso, pues también hay gente que viene y no tiene ahí lugar donde se ocupe, y esto también pues da lugar a formas de obtener de manera ilegal ingresos, como pueden ser los robos, el crimen, la violencia, mercado de drogas y prostitución. En particular este asunto, cuando por ejemplo se crean campamentos donde son los campamentos de los hombres solos, pues se produce también y se genera una llegada de prostitución a las localidades. Y esto pues ya se imaginan los problemas que puedan surgir. Siguiente. También, pues esa brecha salarial se puede ir marcando en los que pueden obtener o no pagar por una vivienda o construir también su propia vivienda, lo cual entonces con estos ingresos pues marca una diferencia salarial entre cómo enfrentar el costo de la vida. Y entonces, como para la mayoría de la población que no está incorporada a las cadenas de valor, por ejemplo, pues sus ingresos pueden evolucionar a un ritmo mucho más lento que para los trabajadores o los colaboradores de la empresa. Y digo, por ejemplo, en el caso de la vivienda, pues en los mismos materiales con que se hace en la vivienda marca una diferencia en calidad. La vivienda que tiene ya materiales más sólidos que las viviendas pues no tienen recursos para ello, ¿no? Y ya me refería al asunto de los campamentos o de las viviendas cercanas a los lugares cercanos a donde se implanta, pues muchos de ellos pues tienen áreas recreativas, servicios exclusivos, acceso al sitio, que son otras diferencias más que se marcan. Pero bueno, las empresas es desde luego para darle una mejor satisfacción a los trabajadores que vayan a sentarse ahí y a trabajar para ellos, pero pues independientemente de eso marca diferencias, lo quieran o no. Siguiente. Ahora, esto también en cuanto a la movilidad social, pues resulta que ocurre algo interesante. Como ya llegaron los trabajadores que traen dinero y algunos de ellos cada mes de mayo reciben sus utilidades, pues los que eran antes los ricos del lugar sienten pánico de clase, les llaman algunos, en donde los trabajadores pueden, los que reciben esos beneficios, pues pueden comprar sus carros, mientras que los ricos del lugar, que se compraban quizá un carro cada tantos años, pues ahora resulta que ya no lo pueden hacer y están compitiendo con ellos. Y había lugares especiales a donde solamente se visitaba a la gente de la localidad y ahora pues ya están llegando ahí también. Por ejemplo, yo recuerdo, yo soy de San Luis Río Colorado, y cuando los trabajadores de las maquilas o los que iban al campo llegaban con dinero, las clases medias que tenían sus espacios para divertirse vieron invadidos sus sitios porque llegaban los emigrados, así le decían,
con carros buenos, etcétera. Y entonces, pero ¿cómo era posible que fueran a entrar ahí si eso eran espacios solamente para las clases medias urbanas? Y ahora pues se sentían un tanto desplazados de su espacio social. Y entonces, ahí lo grueso del caso es que esos espacios sociales que se consideran como perdidos, de pronto pues pueden crear resentimientos y hasta pueden generar reacciones de cómo podemos ante este desacople volver a tener esos espacios que eran originarios para la gente del lugar y no para otras personas que no son de ahí. Entonces, estas son algunas de las cosas que suelen ocurrir cuando se dan estos fenómenos en términos de la movilidad social. Hay un desplazamiento de ese sector popular con los nuevos que llegaron. Siguiente. Ahora, claro, la gente del lugar ve muchas veces cómo los trabajadores de esas empresas pues mejoraron en sus calidades y condiciones de vida, pero no a veces no llegan a pensar que son en su régimen laboral, pues son empleos de condiciones muy duras, sin tener que trabajar con el clima, el estrés, la nueva organización del trabajo, etcétera. Los horarios de trabajo son fuertes, pero son muchas veces a la gente local no le interesa. Lo único que llega a ver es que es gente que llegó y tiene recursos y tiene dinero y no me importa si realmente tu régimen de trabajo es pesado, es fuerte. Eso se borra debido a estas diferencias que existen y la manera en cómo se manifiestan en términos sociales. Siguiente. Bueno, hay otros elementos que también generan factores de tensión, como por ejemplo, pues las capacidades de gestión que a veces no hay una capacidad de gestión para poder trabajar con los impuestos que son producidos en las localidades. Hay problemas también de corrupción en la gestión pública. A veces los partidos políticos o los liderazgos no tienen la suficiente legitimidad para canalizar esos intereses que se están manifestando en las localidades. O también hay una poca o nula capacidad estatal para mediar en los conflictos sociales. Casi se dejan ahí a las fuerzas de las competencias locales. Siguiente. También ocurre que hay diferencias entre gobiernos federal, estatal y municipal. De pronto el gobierno del estado es un partido, el gobierno municipal es otro y el gobierno federal es otro. Entonces hay dificultades para ponerse de acuerdo en este mercado de elecciones políticas. También ocurre que puede haber una fragmentación y atomización social de grupos organizados que no generan coaliciones con una visión de desarrollo común, hay confrontación. O también ayuda una débil institucionalidad local y regional que pueda orientar la acción de las autoridades y los líderes del territorio. Quizá en este punto es a lo que pudiera haberse referido José con la necesidad, él decía, de una planeación regional, pero entonces hay que fortalecer también la institucionalidad local y regional para poder ser capaz de poder aprovechar todos esta dinámica que se está generando. Siguiente. Bueno, hasta aquí yo le dejo y ya sería cuestión de si hubiera preguntas, pues podemos tratar de darles respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. También estaba a punto, pero decidí darte tu bolsa de tiempo del final. Ya todos me quedan debiendo. Yo creo que vamos a tener que hacer un segundo webinar para que me paguen este tiempo, pero bueno, para dar continuidad, quiero agradecer también muchísimo, particularmente a Cristian y a Michelle Valdés, que fueron de alguna manera los provocadores para que estuviéramos haciendo estos webinars. Ellos nos han estado apoyando mucho y muy de cerca para la organización de estos webinars y la verdad es que, como siempre les digo, es un lujo tener estos participantes tan activos en las comisiones y particularmente pues la Comisión de Sustentabilidad del Clúster siempre está innovando y proponiendo abrir estos temas. Agradezco mucho también que haya aceptado pues participar porque Cristian pues tiene una vasta experiencia, de verdad va a ser muy, muy interesante escucharle. Cristian Alejandro Gómez Alvarado también es sociólogo como Felipe y además está estudiando actualmente una maestría en ciencias sociales
para el desarrollo interdisciplinario, lo cual suena sumamente interesante por la Universidad Autónoma de Coahuila. Y tiene también varios años de trayectoria en el sector minero. Él ingresó a Peñoles en el 2012 y se ha movido por algunas áreas, desde las de desarrollo comunitario y comunicación, hasta la dirección de ingeniería y construcción, y más recientemente está participando también de manera muy activa en el área de vinculación de proyectos a la que actualmente pertenece, y ha estado también involucrado en los temas de exploración avanzada de ingeniería y construcción de industrias Peñoles y de Fresnillo. Entonces, también el bagaje que trae está muy nutrido y además tiene como esta perspectiva de trabajar en varios estados donde la empresa tiene actividad. Así que sin duda, escucharte, Cristian, también el día de hoy es un verdadero lujo. Muchas gracias a los tres. Te cedo tus 15 minutos con posible bolsa de otros 10 minutos, como hicieron los anteriores. Adelante. Muchas gracias. Primero que nada, para mí es también un honor compartir aquí el foro con los compañeros, ¿no? Agradezco muchísimo las gestiones del clúster para que esto sea posible. También, obviamente, darle un aplauso grandote a Michelle por esa gran pila para poder a coordinar y ayudar aquí en esta gran labor. Muchísimas gracias a todos y a todas. Pues bueno, vamos a comenzar con lo que les quiero compartir. Voy a compartir mis pantallas. Espero que me comenten si se ve de manera correcta. ¿Sí? Ahí se aprecia bien. Sí. Si le das pantalla completa, estará mejor. Ahí está, creo ya. Bueno, primero es esta parte que más que ser como me va a servir de introducción como para poderles decir más o menos en dónde estamos, qué estamos haciendo y llegar al punto de la exposición de hoy que tiene que ver más con ordenamiento territorial y la necesidad de que este se dé en las diferentes comunidades en donde se puede establecer un proyecto minero, ¿no? Básicamente. Esto más que ser una promoción de nuestra área de trabajo, tiene que ver con algo que en muchas ocasiones olvidamos dentro del sector, que es esta gran línea en la que transita un proyecto minero, ¿no? Toda la vida de una mina, ¿no? Desde la etapa de exploración hasta que se puede tener la comercialización de los metales, ¿no? Es una gran cantidad de tiempo, es una gran cantidad de experiencias, es muchísima gente participando y es una gran cantidad de años. Y donde debe de existir una gran coordinación entre diferentes áreas, ¿no? Y entre diferentes disciplinas. Esto es importantísimo, ¿no? Ya no podemos hablar solamente de que hay diferentes materias o disciplinas que aisladas pueden abordar una situación, ¿no? Como tal, ¿no? O una situación, hablando propiamente, o ya más bien académicamente hablando ya de sistemas complejos, que es como podemos abordar a una comunidad y comunidades, en donde diferentes disciplinas tenemos que participar, comprendiendo las diferentes áreas en las que otras se desenvuelven, para que desde diferentes perspectivas poder trabajar en una materia en específica. Pero bueno, ¿por qué les pongo esta parte, no? Cuando esta área en la que trabajamos de vinculación con la comunidad de proyectos se creó, que no tiene mucho tiempo, uno de los principales retos que empezamos a ver era una brecha entre las diferentes etapas del proceso que existía en la vida, en el ciclo de vida minero, ¿no? De exploración a construcción había una gran brecha, habían 2 o 3 maneras diferentes de gestionar de manera social a una comunidad y el entorno, y luego llegaba la gente de operación y era otra situación diferente, y bueno, empezaban a haber diferentes situaciones, ¿no? En las que se podía no apreciar una continuidad en todo un proceso de trabajo, ¿no? Y en todo lo que deseamos tener con una comunidad. Nuestra visión en general es generar más esta continuidad e integración de la gestión social considerando todas las etapas de la cadena de valor, ¿no?
Hablamos desde la exploración y todas sus subetapas, desde la construcción y desde la operación, principalmente. Y hay algunas áreas con las que trabajamos muy, muy de la mano, que tienen que ver con toda esta parte que nos ayuda a situarnos espacialmente en dónde estamos, ¿no? A partir de dónde llegamos y nos establecemos como un proyecto minero, pues desde que tenemos una concesión minera, ¿no? A partir de ahí empieza a haber un montón de situaciones. ¿Y cómo llegamos al sitio, no? Empezamos pues prospectando, ¿no? Prospectando de 1 a 3, a 4, a 5 años, dependiendo del tipo de sitio en el que estemos trabajando. ¿Cuándo se puede dar ya un proyecto de malla de perforación? Pues al obtener los resultados después de la prospección y obtener un blanco. Importante, pero en esta parte ya empezamos a tener las primeras relaciones o los primeros vínculos con nuestras comunidades. Ya empezamos a generar los primeros compromisos y a dar los primeros mensajes. Aquellos mensajes que incluso no son tácitos, ¿no? Sino implícitos como tal. Siempre todo lo que hacemos, todo lo que comunicamos verbal y no verbal, ya se encuentra ahí, ¿no? Empezamos a hablar de quiénes somos y cómo estamos en nuestra congruencia con lo que decimos, lo que hacemos. Y en toda esta gran etapa podemos tener alrededor de 6, 7, 8, 10, hasta 15 años explorando un sitio, ¿no? Y a partir de aquí ya tenemos una gran área de oportunidad para empezar a identificar bastantes situaciones que nos van a ayudar al siguiente tema, al tema de ordenamiento territorial, ¿no? Empezamos a ver los primeros, a tener las primeras impresiones de cómo se encuentra organizada una comunidad o una región como tal. Y empezamos a detectar estas áreas de oportunidad en donde podríamos establecer estas relaciones con los organismos o las instituciones encargadas de esta gestión de ordenamiento territorial o de planeación urbana o de un núcleo de población, ¿no? Ahorita voy a ir como que más a ese detalle. Pero aquí ya transcurrieron alrededor de 8, 10 a 15 años, más o menos, donde de verdad pudimos tener ya claro hacia dónde caminar, ¿no? Y luego ya en una etapa de ingeniería y de construcción que puede durar en promedio 5 años y posteriormente una operación que va a durar entre 10, 15, 20 o más años, ¿no? Es decir, esto también es para hablar de cómo nuestros tiempos en proyectos mineros en general tienen una gran línea de tiempo, ¿no? Y por lo tanto también una gran oportunidad para poder hacer grandes cosas, ¿no? Entre más nos podamos anticipar, es muchísima mayor la oportunidad que podemos tener. Y aquí es donde vamos a chocar, muy probablemente con visiones de corto plazo, con tiempos electorales, ¿no? Con situaciones políticas que ahorita también vamos a tratar de tocarlas, ¿no? Pero bueno, esto es básicamente nada más como para darnos una pequeña idea de cómo podemos incidir en una etapa de cadena de valor de manera como tal, ¿no? Esta parte me la voy a brincar un poquito. Y ya entrando propiamente en materia, quiero hablarles un poquito de ordenamiento territorial con base en algunas de las definiciones que se encuentran en una gran gama de reglamentaciones, de documentos que ya se encuentran elaborados, pero que a la hora de la aplicación local, pues, realmente hay una gran diferencia, ¿no? Un ordenamiento territorial como tal es un proceso de planeación para el uso del territorio, ¿no? Esto en la visión más amplia, ¿no? Y por la cual el Estado, ¿no?, que es el principal responsable, puede adquirir mejores y durables capacidades para sostener procesos de cambio productivo y de mejoría de condiciones de vida de la población. Desde ahí, a partir de ahí, empezamos a ver en cancha o en qué sitio se encuentra ubicado este tema del ordenamiento territorial. Que al conocer los recursos humanos, económicos y naturales con los que se cuenta, su condición y las acciones para atender la problemática que se presenta en el territorio, identificar los peligros naturales a los que se encuentra expuesto, el Estado estará en condiciones de tomar decisiones, gestionar recursos, resolver conflictos y mejorar las condiciones generales de la población, ¿no? Esto como tal es el deber ser, es lo que debería ocurrir, lo que en muchas ocasiones se queda por ahí en muy buenas intenciones, pero ahorita, bueno, vamos a ver dónde se confronta esta parte, ¿no? Pero además también es la utilidad
¿no?, de este tipo de instrumentos de planeación, ¿no?, para que nos puedan ayudar a entender de manera técnica, social y política un entorno como tal y poder configurar en el corto, mediano y largo plazo una estrategia de planeación de uso y ocupación del territorio, considerando sus potencialidades y limitaciones, ¿no? Esto básicamente en el transcurso o en el accionar o ya en el día a día, en el campo, en el sitio donde llegamos a trabajar con un proyecto minero, empezamos a ver que generalmente hay una gran desarticulación de los procesos, ¿no? No se encuentran los sitios ubicados en el mejor lugar o en el lugar que cuente con los estudios adecuados o en la mejor intención de planear una comunidad a largo plazo, ¿no? Pero para todo esto del ordenamiento territorial, pues hay una serie de jerarquías y de escalafones con los cuales se pueden guiar para poder guiar un proceso de ordenamiento territorial o de planeación de desarrollo urbano. Esto es como es parte de esta guía o ruta, ¿no?, de cómo se viene desprendiendo esta planeación, ¿no?, que parte desde la CEPAL, desde el Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo, y ya propiamente lo que existe en el país, que es la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en México. De esta se desprende obviamente ya la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, ¿no?, la cual configura las dimensiones espaciales del desarrollo del país en el mediano y largo plazo, ¿no? Todo este tipo de documentos, este tipo de estrategias se encuentran también en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? En donde podemos observar, digamos, las intenciones que tiene el Estado de trabajar sus políticas públicas, de trabajar diferentes elementos para poder tener los programas nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, como el que ven a continuación, ¿no?, que estos son algunos de los objetivos prioritarios. Que en realidad estas guías, ¿no?, como tal, nos parecen pues fantásticas, ¿no?, que se pudieran cumplir, ¿no?, en el deber ser están tan geniales. Pero en el momento en que llegamos a una comunidad con la que vamos a tener interacción, tenemos un desconocimiento de todo esto, ¿no? De que como objetivo prioritario existe el impulsar el modelo de desarrollo territorial justo, equilibrado y sostenible, ¿no?, de que se tienen que promover un desarrollo integral en los sistemas urbanos rurales y en las zonas metropolitanas, de que se tiene que transitar un modelo de desarrollo urbano orientado a ciudades sostenibles, potencializar las capacidades organizativas, productivas y de desarrollo sostenible, promover el hábitat integral de la población en la política de vivienda adecuada, fortalecer la sostenibilidad y las capacidades adaptativas en el territorio y sus habitantes, ¿no? Donde realmente, o lo que realmente podemos encontrar en muchos de estos sitios a los que llegamos a prospectar y en los que llegamos a establecer algún proyecto minero, pues es una casi nula elaboración de planes de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial fuera de los grandes centros de población, ¿no? Esto a pesar de que se encuentra legislado, ¿no?, que este instrumento de planeación son indispensables para la dispersión de recursos públicos, ¿no? Todos los municipios deben de contar con estos planes de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial y las debidas zonificaciones y definidos también los planes para el crecimiento o el desarrollo de un centro de población. Esto aunado también en que en el entorno local la planeación se limita a trienios o sexenios, en donde los tiempos los marca la próxima elección y las prioridades son los resultados visibles, ¿no? Generalmente, ¿quién no escuchó hablar de que el tema de drenaje, por ejemplo, que es una gran necesidad que tienen las comunidades, todas las comunidades, que era realmente, y muchos lo veían como tal, como un gasto, ¿no?, como tal, como algo que no se podía observar, que no era visible y que por lo tanto no podría tener, pues, los mejores resultados para mantenerse en el agrado, ¿no?, electoral.
Cuando se realizan también estos instrumentos de planeación, en el caso de que existiesen, generalmente carecen de características participativas, ¿no? Muchas veces para realizar estos instrumentos de algunos sectores de la población y no necesariamente se hacen de la manera más, de una manera muy, con la creación de grupos heterogéneos, ¿no? Incluyentes, ¿no? No participan todas las visiones de una comunidad. Y esto generalmente termina logrando que estos documentos se queden en letra muerta, porque no hay como tal un sentimiento de apropiación del rumbo de la comunidad para estos temas, ¿no? Es decir, los adultos mayores, las mujeres, los estudiantes, jóvenes, etcétera, al no estar familiarizados en estos procesos de planeación de sus comunidades, todo tipo de decisión que se llegue a tomar para el desarrollo de esta misma comunidad no va a estar debidamente respaldada por quienes la van a hacer funcionar, ¿no? Que son los miembros activos de una comunidad, los integrantes activos de una comunidad. Uno de los retos principales que observamos al ver este tipo de cuestiones y que hemos estado trabajando, pues es la comprensión de estos instrumentos de planeación para que adquieran la relevancia suficiente en la que participen y aporten todos los actores involucrados, ¿no? Es lo que acabamos de mencionar. Que se puedan apropiar del rumbo de las comunidades a través de poder planear en el corto, mediano y largo plazo, ¿no? Lo que nos lleva también a otro tema, a otro gran reto, ¿no? La visión de corto plazo y la satisfacción inmediata de muchísimas cuestiones y de muchos actores que participan en estos procesos de vida de la comunidad, pues es uno de los grandes retos, ¿no? Realmente la satisfacción inmediata y lo que podamos obtener en el corto plazo va a pesar muchísimo más que lo que podamos lograr en el mediano y en el largo. Las actividades mineras generalmente pues, se establecen en sitios donde las capacidades de gestión pública están limitadas, ¿no? Por lo que se necesita generar grandes alianzas locales, ¿no? Para poder primero convencer de que hay una necesidad, ¿no? Muy importante que está por ahí latente en la comunidad, que no se manifiesta en el corto plazo porque no es una necesidad que requiera o que demande acciones inmediatas, ¿no? Que es la planeación de la vida comunitaria. Y además, bueno, aunado a esto también, y es cómo nos podemos dar cuenta hacia dónde van estas perspectivas de las comunidades, pues y es una gran fortaleza, pues la realización de diversos estudios de etapas tempranas, sociohídricos, demográficos, socioeconómicos, de desmovilización, percepciones y expectativas, líneas de base social, ambientales, etnografías de impacto social, etcétera, ¿no? Aunado también a la respectiva participación de quienes integran estos resultados o quienes componen esta información y posteriormente la socialización de estos mismos resultados. Durante muchísimo tiempo también se han hecho estudios diversos en comunidades, pero generalmente se quedan los resultados hacia el interior, ¿no? De las empresas, hacia el interior del sector, ¿no? No ha existido, digamos, grandes procesos de retroalimentación de los resultados, ¿no? Donde además quienes participan sean conscientes de para qué se requiere esta información, conocer el entorno comunitario, porque deseamos tener procesos de planeación de mediano y largo plazo. Porque definitivamente los procesos que tiene la minería, los tiempos que tiene el ciclo de vida minero, son muchísimo de mayor alcance que algunas otras iniciativas que se pueden dar localmente, ¿no? Por eso es que este interés que se despierta en el sector de conocer bien un sitio. Afortunadamente hay situaciones, aquí un ejemplo que me gusta mucho de Puerto Libertad, ahí en Pitiquito, que hicieron un gran trabajo de un programa de desarrollo urbano. Es un documento muy padre que lo encuentran ahí en la red, donde tiene muy bien distribuido dónde están ubicados los usos de suelo,
la vegetación, los sitios hasta donde puede crecer la comunidad, etcétera, ¿no? Digamos, este tipo de esfuerzos aislados ocurren, existen y además son una gran área de oportunidad para nuestro sector, ¿no? Por lo cual ya deseo concluir esta parte hablando de que estos planes de desarrollo urbano y territorial son un gran reto para el desarrollo local, ¿no? Y es una gran oportunidad para el desarrollo de proyectos mineros. El que nosotros como sector podamos participar con las comunidades, los ayuntamientos locales en la elaboración de estos planes de desarrollo urbano y territorial son un punto de partida, ¿no? La planeación de mediano y de largo plazo en gestión social es todavía una gran área de oportunidad que no se ha terminado de amalgamar al ciclo de vida minero, ¿no? También es una de las grandes cuestiones que tenemos en el sector, ¿no? También como el tema de comunicación, ¿no? Poder convencernos de que sí podemos planear de manera adaptativa, de manera dinámica, procesos de 5, 10 o 15 años en una comunidad, si es posible. La inversión en la elaboración y actualización de planes de desarrollo urbano y o territorial serán siempre un pilar estratégico en la vida de una comunidad, siempre y cuando éste sea participativo. De nada sirve tener un documento en el cual no se van a ver reflejados los intereses y sentimientos de los integrantes de una comunidad. Y pues básicamente esos son mis comentarios en general. Muchísimas gracias, Cristian. Creo que hay algo de eco por ahí. ¿Me escuchan bien? Sí, sí escuchamos. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Sumamente interesante. También te llevaste algo de la bolsa de tiempo, ¿eh? Pero creo que era parte de la dinámica. Creo que son perspectivas muy interesantes y complementarias y justamente reafirmando con este panel la enorme necesidad que el sector tiene de hacerse cada vez más inter y multidisciplinario. Sin duda, siempre traer la perspectiva de la sociología al estudio de nuestro entorno minero será muy, muy enriquecedor. Y agradezco mucho también el público, la asistencia que está participativa y bueno, yo tengo por ahí también un par de preguntas que me surgieron, pero reiterarles que la asistencia ha estado muy interesada, felicitándoles por sus participaciones y voy a retomar algunas de las consultas que hacen aquí. En primer lugar, digamos, por orden de aparición de las preguntas, para el caso de José, Alfonso Conde pregunta sobre el costo por unidad de la casa habitación que se diseñó en el reasentamiento, y voy a ligarla también con la pregunta de Aurora Rojas, que pregunta sobre cómo se determina el monto de inversión social en una actividad minera, ¿no? Creo que son preguntas, sobre todo esta última, muy interesante, y me gustaría también poderla dejar abierta para que cualquiera de los tres pudiera abundar sobre ese tema. Pues si gustas, empezamos contigo, José. Sí, gracias, Margarita. Gracias por las preguntas. Voy a empezar, digamos que de atrás para adelante, es decir, con la segunda pregunta. Alguna vez también me preguntaban que desde mi punto de vista, cuál debe ser el porcentaje que debe destinar la industria minera a la inversión social. Como que normalmente tendemos pues a tratar como de verlo de esa forma. Creo que, como le decía anteriormente, todo depende de en qué territorio se va a desarrollar el proyecto minero. Es decir, algo que mencionaba es que hay una relación directa entre un territorio con altos índices de rezago social y de desigualdad social y el riesgo de conflictividad social. O sea, hay una estrecha relación. Por estrategia, la iniciativa privada, y en este caso la industria minera, genera inversión social precisamente
para mitigar. Al final del día, toda actividad humana genera impactos, sean positivos o negativos, o lo que hablábamos, oportunidades y desafíos. Y todo depende del cómo lo manejemos, es que podemos tener un resultado positivo o un resultado negativo. En este sentido, lo que quiero decir es muy importante los trabajos de planeación, de diagnóstico, de planes de desarrollo comunitario, de planes, ahorita lo mencionaba Cristian, de ordenamiento territorial. Yo lo hablaba desde un punto de vista de planeación regional. En la industria de hidrocarburo existe la evaluación de impacto social desde el punto de vista legal, por ley. En la industria minera no lo existe. Es decir, todas estas herramientas lo que permiten es generar un diagnóstico sobre el territorio al cual va a llegar una operación y en consecuencia poder determinar el grado de inversión social requerido. Pero ese es un nivel. Hay un segundo nivel que es la creación de planes de inversión social de la mano de las comunidades, donde, como lo decíamos, se establecen prioridades o necesidades urgentes de mediano, de corto y de largo plazo, y en ese sentido se va determinando. En concreto, yo les hablaba del programa Mimatarachi, que busca generar una visión comunitaria de esta comunidad receptora el proceso de reasentamiento, y se establecen 6 ejes. Y el año pasado, por ejemplo, tuvimos un primer ejercicio de informe comunitario. Este año, en enero, vamos a publicar por primera vez el informe anual comunitario, pero ese ejercicio se utiliza para presentar resultados, evaluar, pero también para proyectar las siguientes actividades del año. Y es en ese ejercicio de evaluación y de proyección de actividades prioritarias que se establecen cuáles van a ser las actividades del siguiente año y en consecuencia el presupuesto. Esta idea la tomamos un poco de toda la literatura respecto a presupuestos participativos, donde lo que buscas es establecer montos de la mano de las comunidades beneficiadas mediante la definición de actividades prioritarias o acciones prioritarias, y en consecuencia se establecen los montos. En conclusión, el presupuesto para la inversión comunitaria varía, no es fijo, es más, puede variar de un año al otro dependiendo del momento de la ejecución del plan, y depende del territorio del lugar donde se establece el proyecto. Un ejemplo muy concreto, y ahí ya lo vinculo a la primera pregunta sobre el costo de la vivienda. En la obra se habla de costos directos y costos indirectos. Costos directos son lo que te cuestan los materiales, y normalmente puedes poner también ahí la mano de obra, es decir, un costo donde hay tabuladores ya de alguna manera establecidos. Costos indirectos son todos aquellos que son determinados por las condiciones particulares donde se da la obra. Ejemplo, no es lo mismo construir en la ciudad, donde tienes los materiales a 5, 6, 7 cuadras, o donde hay muchísimos proveedores de materiales con muchísima oferta de mano de obra, a construir en región, en lugares remotos, donde hay escasez de materiales, escasez de mano de obra, y donde muchas veces también te enfrentas a condiciones climáticas que no puedes controlar tanto como controlas en la ciudad. Todo eso es lo que llamamos costos indirectos. En este proceso, específicamente el costo directo de la vivienda fue de aproximadamente 1.200.000, 1.300.000, pero por costos indirectos ahí ya subió por alrededor del 1.800.000, porque los costos indirectos son muy altos. Normalmente en una ciudad los costos indirectos pueden andar alrededor de un 10, un 15%. Porque también tienes que considerar el campamento de los contratistas, etcétera. Son un montón de cosas, a veces hasta comedor, y se te puede elevar muchísimo. O sea, varía mucho, ¿no? Muy bien. ¿Alguno de los otros ponentes quisiera ahondar como en esta parte del porcentaje de la inversión social? Y también quisiera retomar una de las preguntas detonantes que tenía José en su presentación, de cómo puede la minería contribuir a reducir las desigualdades
Pregunta personal, ¿ustedes creen que la minería está obligada o es responsable de contribuir a la reducción de las desigualdades? Puede ser pregunta de sí y no, pero también pueden extender. Pues, bueno, si me permiten, yo creo que aquí se debe de incorporar un nuevo concepto, que es una perspectiva muy interesante, que es la responsabilidad social empresarial. Si ustedes recuerdan, Friedman decía que la responsabilidad de la empresa es hacer que sus accionistas ganen y déjense de cuentos. Entonces, pues casi se le echan encima y le dicen, espérate. O sea, la empresa tiene una responsabilidad social, digamos, tanto con sus clientes, con la comunidad, con sus consumidores, con sus trabajadores, etcétera, etcétera. Y yo creo que este concepto lo han estado asumiendo muchas empresas, entre ellas las empresas mineras. Dentro de esa responsabilidad social empresarial, pues es de que no solamente tienen que trabajar y velar por la mejor economía de sus trabajadores, sino también pues con las localidades. Y yo creo que algo que es muy aconsejable es cuando, aún y cuando ya estén las empresas funcionando, antes incluso de que se puedan, digamos, una vez que ya se estén trabajando, pues tienen que coordinarse también con las autoridades locales y estatales para hacer programas de desarrollo. Muchas veces las empresas mineras no les corresponde algunas acciones de tipo social o de inversión, pero pueden coordinarse con los estados para ver de qué manera se pueden apoyar, ¿no? Entonces, y creo que un buen diagnóstico de la localidad y de los impactos de hasta dónde puedan estar influyendo puede ser muy útil para hacer programas y proyectos de esta naturaleza. Y yo digo que a veces no sale eso muy caro. Yo recuerdo en la experiencia que tuvimos en Acosari, pues tuvimos como 2 semanas trabajando en grupos de enfoque y logramos detectar rápidamente cuáles eran las necesidades de mucho tiempo de la población, y ahí eran desde la drogadicción hasta embarazos, etcétera. Y entonces ahí la empresa puede decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer aquí? Yo no puedo hacer mucho por la cuestión de los embarazos de adolescentes, pero sí puedo ayudar y aportar trayendo gente que dé cursos, que explique, que haya programas, etcétera, pero no me voy a involucrar directamente en ese problema, igual, por ejemplo, en la cuestión de el consumo de drogas, pero sí en otras cosas. Entonces ahí basta también que los altos directivos estén muy sensibilizados para decir, bueno, sí hay cosas que me corresponden directamente, otras no tanto, pero puedo colaborar con los gobiernos y las organizaciones sociales o promover, crear sociedad, generar sociedad, crear grupos de jóvenes, mujeres, etcétera, y no solamente en torno a las cadenas productivas, sino para la atención de problemas, pues de alimentación, de salud, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que aquí uno de los elementos clave es, y viene aquí el comercial, es el próximo número de Cuadernos de Trabajo sobre la responsabilidad social empresarial y la manera en cómo algunas empresas han venido experimentando y aplicando esa perspectiva a sus actividades, ¿no? Ahora, y termino, sí pueden, por lo tanto, contribuir a disminuir las brechas, sí. Ahora, de suyo también contribuyen a ampliarlas, porque los recursos que mueven y los ingresos que generan para cierto sector de la población, pues genera eso. Pero sí pueden, con una serie de medidas también y coordinados con el Estado, ver cómo se puede atender a la población que no necesariamente pudo ser involucrado e incorporada por distintas razones al desarrollo de la economía. Y bueno, en otro momento sí me gustaría, por ejemplo, comentar algo que algunas investigaciones de Fundar en especial, cuando aplican el índice de Gini, dicen que la industria minera está generando profundas desigualdades y pobreza. En otro momento le entramos a este punto para por lo menos, para ver por qué muchos de esos planteamientos no son necesariamente los correctos. Coincido porque también hay otros estudios que dicen que justamente en las poblaciones donde hay actividad minera, los índices de Gini
mejoran a la vuelta de algunos años y eso es directamente asociado o correlacionado con la actividad de vinculación comunitaria que hacen estas empresas, ¿no? Pero bueno, no sé, Cristian, ¿tú tienes alguna opinión al respecto de esta última pregunta que lanzamos? Sí, pero es como muy a título personal. Ay, échatela. Yo creo que sí, sí, somos corresponsables y realmente queremos tener una integración en la comunidad o ser parte de la comunidad, ¿no? Realmente sí hay una corresponsabilidad que tenemos para poder hacer que para poder potenciar lo bien que hacemos, ¿no? Porque es bastante, creo que sí, sí podemos hacer más, ¿no? Y además hacerlo con una convicción grandísima, ¿no? Porque eso es parte de la autenticidad con la que hagamos las cosas en las comunidades, ¿no? Realmente el interés real, ¿no? De que podemos hacer con los recursos que tiene la minería cosas excepcionales, siempre y cuando pues, le pongamos la dedicación. Yo creo que eso sí podemos de estar convencidas las empresas, ¿no? Que llegamos a instalarnos cómo poder multiplicar, ¿no? Los recursos a través de mejores estrategias de participación comunitaria, ¿no? Porque bien podemos estar invirtiendo, ¿no? En cuestiones que se nos van a ir al año, a los 2 años, o realmente estar invirtiendo para largo plazo, ¿no? Pero sí. Muy bien. Sí, si me José. permites, Margarita, Adelante. no es obligación de las empresas, creo que es estratégico hacerlo. En lo personal, la responsabilidad social no es un término con el que yo esté muy de acuerdo porque pareciera que es como, lo hago porque soy éticamente responsable, ¿no? No. Yo creo que es estratégico para las empresas en general. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo hablaba en un inicio de que en el mundo y en particular en América Latina estamos viviendo un contexto de desigualdad social muy grande. Naciones Unidas por eso impulsó su agenda 2030 a continuación de la 2015, cuyo objetivo es reducir la desigualdad social. ¿Por qué? Entre más desigualdad social haya en, en las ciudades, en los países, en los territorios, es mayor la probabilidad de conflicto social en todos los sentidos, no solo asociados con la minería. Es más, pensemos en nosotros mismos como personas en una ciudad con una desigualdad social muy amplia. Ahí incrementan todos los índices de violencia, robo, todo lo que ustedes puedan pensar negativo en una ciudad va asociado a desigualdades. Es decir, es estratégico que no es que vivamos en sociedades más equitativas o igualitarias o más cerca entre las diferentes clases o estratos. Nos conviene a todos, abona a la paz, abona a la convivencia, a vivir en colectividad. Y en ese sentido creo que es estratégico para las empresas, porque como lo decía, hoy en día el riesgo principal para que se puedan dar proyectos mineros y de extracción es precisamente la conflictividad social en los diferentes territorios, derivado de esta desigualdad social. Entonces, si queremos continuar con este modelo de desarrollo, debemos considerar esa parte. Creo adicionalmente, como lo mencionaba Cristian y como lo mencionaba Felipe, la industria minera tiene un potencial enorme por 3 razones fundamentales. Uno, la temporalidad. Trascendemos gobiernos. Los gobiernos municipales y estatales son 3 y 6 años. Nuestros proyectos mineros van más allá de eso. Y yo por eso ilustraba con los proyectos que hemos tenido de reasentamiento, ahora con mi Matarachi, con una visión de cierre social. Estamos hablando de un proyecto que al final va a ser de 10 a 15 años en una región. Entonces, trascendemos la temporalidad de los gobiernos. Segundo potencial, a lo largo de la operación o de la existencia de un proyecto minero, hay un movimiento económico en toda la región constante y permanente. Y creo que eso lo vimos también en el año pasado durante el momento más
álgido de la pandemia, con el paro de la economía, etc. Y finalmente, el tercer potencial enorme de la industria es que trae consigo profesionales a zonas donde el recurso humano o la capacitación técnica quizás no es la mayor. Ya lo mencionaba Cristian. La mayoría de los municipios donde operan las empresas mineras no cuentan ni con planes de ordenamiento territorial, ni con planes de desarrollo urbano. No existe la planificación territorial, no existen los consejos técnicos de planeación al interior de los municipios. A veces no hay ni siquiera perito de obra, no existe la licencia de construcción. Es decir, la llegada de la industria trae consigo profesionales. Creo que esos tres elementos enmarcan el gran potencial que tiene la industria para ser un aliado del procurar el desarrollo en las regiones más marginadas de los países. Entonces, no estamos obligados a hacerlos, pero estoy convencido que es estratégico y que estamos en un sector que tiene toda la fuerza y tiene todo el potencial de ser un motor estratégico en el desarrollo. Muchas gracias, José. Creo que son bastante complementarias las respuestas, y para que no se me pase ninguna pregunta, quiero también, antes de dar paso a las mías, recuperar el comentario de Aurora Rojas dirigido a Felipe sobre si conoces, Felipe, un ejemplo puntual de algún proyecto de gran infraestructura o de gran envergadura, como mencionaste en tu presentación, que dé cuenta de una acción que no genere desigualdades, ¿no? Si tienen algún ejemplo de esto ubicado que nos puedas compartir. Sí, estaba No deje a pensando nadie atrás. Sí, estaba pensando justamente las experiencias que ha tenido México, especialmente cuando genera los grandes proyectos y asentamientos. Y la verdad es que, pues, lo primero que se me vino a la mente es, por ejemplo, Cancún. O sea, con un proyecto de inversión turística muy grande. Entonces hizo una enorme inversión, pero por supuesto no había ninguna planeación de ninguna naturaleza, y llegó gente de todísimas partes y se pudo ubicar y la gente vivió donde le pudo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, genera muchos contrastes, pero en el caso de Sonora, pues tenemos Puerto Peñasco también con la industria turística, que sí se establecieron ahí, pero digamos, prácticamente crecieron con ellas cinturones de miseria. Pero lo interesante del asunto es que la gente que llegó ahí estaba peor en los sitios de donde venía. Entonces hubo un poquito de movimiento en ese sentido, porque por lo menos, bueno, tenía algún tipo de trabajo que le podía asegurar su permanencia. Pero claro, hay otra población que no puede subsistir. Pero sí creo que a final de cuentas, si la sociedad previamente al establecimiento de ese proyecto ya tenía toda una serie de características de desigualdad, pues los nuevos proyectos sí parecería como que los profundizan, aunque también atiende y mejora las condiciones de vida de la población que va ahora ahí a trabajar. Y a propósito de los índices de Gini, esto que tú decías, Margarita, sí. Es decir, lo que pasa es que, bueno, el índice de Gini, como ustedes saben, pues muestra las desigualdades de los ingresos, de la distribución de la riqueza. Entonces, efectivamente, en las localidades donde se ha establecido, pues mejoró el índice, pero en las que están un tanto distantes, pero por decir algo dentro de la región, como esas no se incorporaron al desarrollo económico, pues entonces la brecha creció. Pero no porque la industria minera de suyo, por ejemplo, en estos proyectos, la haya generado de manera intencional, sino que ya esa situación estaba, y con el establecimiento de este enclave, pues entonces la brecha se marca. Por eso yo decía,
ahí es cuando los gobiernos tienen que, junto con estas empresas, pues hacer programas de desarrollo para que pues pueda impactar el desarrollo de alguna manera en más amplias regiones. Y yo creo que sí es posible hacerlo. De manera que, bueno, respondiendo directamente a Aurora, la verdad no recuerdo que haya habido un proyecto de gran envergadura que se haya establecido en donde no haya habido generación de desigualdades. Sí mejora en términos de que aumenta el empleo para un sector de la población, pero otros que no se pueden incorporar, pues definitivamente quedan rezagados, o la población que llegó y no se pudo incorporar a ese proyecto, pues también mantiene una serie de brechas, pero lo ideal es de que efectivamente, junto con ello, se puedan hacer otros proyectos productivos que impacten por la generación también de necesidades de servicios, etcétera. Termino con esta idea. Lo que ocurre, por ejemplo, con la industria minera es que se establece en lugares pues remotos, ¿no? Es la única empresa importante. Si fuera como cualquier otra empresa, digamos, aquí en Hermosillo, en Monterrey, que desaparece una empresa que hacía, no sé, tornillos, pues desapareció y no hay tanta bronca ni periodicazos diciendo, desapareció como desaparecen muchas empresas a lo largo de la vida. Pero la empresa minera en particular tiene algo en especial que la pone como en el centro de la atención. Y entonces, pues por ejemplo, a las empresas que están establecidas aquí no se les exige tanto en términos de desarrollo comunitario o de impacto social como las empresas mineras, ¿no? Yo no, digamos, la Bimbo, por ejemplo, pues sí puede tener para sus trabajadores algún tipo de acciones para sus familias, etcétera, pero nunca dicen, y ahora tiene que irradiar a las colonias donde se rodea o a tantos kilómetros. No, pues no se le exige ni a ella, ni a la Ford, ni a las empresas que ustedes gusten, ¿no? Pero en el caso de las empresas mineras que se establecen en comunidades, pues digamos como que se les atribuye una responsabilidad mayor y efectivamente, pues tienen de alguna forma un cierto, pues decía José que no le convence mucho esta idea de la responsabilidad social, pero finalmente para vivir todos en paz, pues sí conviene que puedan asumir, llámese responsabilidad social o como se le quiera llamar, pero sí, o desarrollo comunitario, como ustedes gusten, pero para impactar de mejor manera, involucrar a otros sectores a que el desarrollo económico y social pues se dé en las mejores condiciones y que eleve la vida y la calidad de vida de todos, ¿no? O del mayor número de gente. Sin duda, quiero aprovechar también para un poco relacionándolo con esto y haciendo también remembranza de este esquema que Cristian presentó en su presentación, muy ordenado, que nos presentaba todas las fases de la operación minera y las diferentes acciones que habría que estar tomando en cuenta desde el punto de vista justamente del desarrollo urbano, comunitario. ¿Qué tips nos puedes dar, Cristian, para planear? ¿Y por qué, si sabemos y tenemos esta claridad de cómo se deben suceder esas etapas y qué áreas deben estar integradas de principio a fin, por qué de pronto para muchos grupos de la población la sensación es de que no se hace? ¿Por qué si existe este conocimiento, algunos grupos de la población siguen pensando ahí afuera que no se hace, que el sector minero sigue estando en deuda con esta parte del desarrollo urbano y comunitario? Y lo pego con la pregunta de Michelle sobre qué cuestiones tendríamos que trabajar y cómo nos podríamos capacitar desde el sector minero para acompañar responsablemente estas etapas sin generar falsas expectativas en las comunidades. La verdad es que pienso que yo creo que el gran obstáculo que tenemos o hemos tenido, a pesar de que nosotros tengamos una visión clara de por dónde poder transitar, pues es amplísimo, ¿no? Es muy, muy amplio. Hay por ahí unos conceptos que por ahí el maestro
Felipe Mora no me va a dejar mentir, ¿no? De Zygmunt Bauman, ¿no? Hablando de sociedades líquidas, ¿no? Y cómo este gran momento en el que estamos caracterizados, esta sociedad actual, ¿no? Ya no depende tanto de estas estructuras tan fuertes con las cuales se formó toda una gran generación de trabajo, de comunidades y demás cuestiones, y ya no existe como tal un apego, ¿no? A estas estructuras, a las instituciones, a los tiempos, a la planeación, al mediano y a largo plazo, ¿no? Ya todo tiene que ser muy de, de satisfacción inmediata, ¿no? Por eso es que a veces el poder convencer o el poder dar una información que sea de relevancia para actores que participan en una comunidad hablando de procesos de mediano y de largo plazo, generalmente no los convence, no los integra, no es como algo que puedan ver los resultados en el corto plazo. Y esa parte es muy complicada, ¿no? Gestionar eso, aunado a que pues manejamos, ya lo mencionaba ahorita José, ¿no? Manejamos temporalidades que contrastan bastante, perdón, con lo que es la gestión pública, ¿no? Los tiempos que tenemos son muy diferentes. Nosotros estamos más interesados por allá en los 5, 10, 15, 20, 30 años que puede durar nuestro proyecto. Y realmente acá es ver los resultados en el corto plazo. Creo que esas son de las cuestiones que nos hacen de alguna manera no poder comprendernos para poder planear juntos, ¿no? Sin embargo, afortunadamente sí hay mucha gente que está convencida de que sí requieren de hacer o de tener procesos de mayor alcance o de mayor tiempo. Y es con la gente con la que generalmente trabajamos, ¿no? En las comunidades siempre está un grupo de entusiastas, ¿no? De mujeres entusiastas, de niños entusiastas, de jóvenes entusiastas que están participando, ¿no? Y que con el ejemplo van convenciendo. Y yo creo que de las principales cuestiones es no rendirse, ¿no? Realmente nunca tener como esa parte de desilusionarse, ¿no? Nos ha pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando haciendo diferentes proyectos comunitarios, sociales, donde no ha habido una muy buena convocatoria, ¿no? Y en lugar de desilusionarse o de alguna otra cuestión, pues es realmente aprender, ¿no? De la situación y no hay más, ¿no? Siempre teniendo la convicción de que lo que estás haciendo es para ayudar, para hacer las cosas bien, ¿no? A partir de ahí. Pues bueno, ahorita que preguntaban sobre el tema de capacitación, la verdad es que yo creo que más que un tema en particular es como ser muy autodidacta por un lado y por otro cuestionar todo. Realmente cuestionarlo todo, yo creo que eso es lo que más nos puede ayudar, no más que seguir una ruta de formación, que obviamente existen rutas de formación muy padres sobre muchos temas, ¿no? De cierre de minas, de depósitos de jales, en la parte social, obviamente toda esta parte social, ¿no? En planeación de desarrollo urbano y territorial, ¿no? Sí hay temas específicos. Pero además de eso, es también poder tener la suficiente pues, humildad para poder consultar a las personas que tienen estos conocimientos, ¿no? Hacerse llegar de ellos. Realmente hay muchísima gente muy valiosa con la que nos podemos hacer diferentes alianzas, ¿no? No es cuestión de perderle como no sé, el miedo a consultar, algo así. Muchas gracias, Cristian. Y bueno, yo les dije al inicio que se habían comido su bolsa de tiempo de las conclusiones, ¿eh? Y la verdad es que no les mentí. Estamos rondando las 4 de la tarde para un webinar que habíamos planeado de hora y media y les agradezco mucho a ustedes, en primer lugar, que compartieran con nosotros de manera tan abierta y generosa estos temas y también agradezco mucho a la audiencia el día de hoy que pacientemente ha permanecido hasta el final y de verdad que si no tuviera yo otro webinar que empezar a las 4, aquí seguiría con ustedes. Creo que vamos a tener que hacer el compromiso
hacer una segunda ronda porque yo me quedé con mis preguntas. Entonces, creo que todavía esto nos da para seguir hablando de género y urbanismo, de proveeduría y urbanismo, de muchos temas que la verdad a mí se me antojaron durante el tiempo que estuve escuchándolos y que de alguna manera es muy importante que retomemos. Quiero agradecerles muchísimo de verdad a todos su participación y los comentarios que estuvieron vertiendo aquí en el chat. Sin duda vamos a quedarnos por ahí con la copia también para que los ponentes, si no alcanzaron a leerlos, lo puedan tener. Gracias a Perla, a Sara, a Michelle, Francisco, a Gabriela, al maestro Ramón Mondaca que anda por aquí, a todos quienes han estado, a Lourdes, que han estado haciendo comentarios, no solamente felicitaciones y agradecimientos, sino también reflexiones que será muy interesante retomar para seguir desarrollando el tema. Pero quiero darles solamente un minuto a cada uno de ustedes para que cerremos con las conclusiones de ustedes. Yo les agradezco de antemano a todos y ¿cómo ven? Un minuto para cerrar. Empezamos ahora de atrás para adelante. ¿Te parece, Cristian? Empezamos contigo. Sí, pues bueno, para concluir, yo creo que de algo que sí definitivamente estamos nosotros implementando en las etapas de ingeniería conceptual, ¿no? De los proyectos mineros, es toda una batería de estudios para poder desde diferentes ángulos apreciar distintos elementos que componen una comunidad o a las comunidades, ¿no? Donde tenemos participación o influencia. Aunado a esto, estos resultados tenemos cuando ya estén listos, ¿no? Tenemos o vamos a tener realmente vamos a probar nuestra hipótesis de que requerimos ordenamientos territoriales, ¿no? Planes de desarrollo urbano en estos diferentes lugares, ¿no? Sin embargo, lo que nos va a poder fundamentar esto es todos estos estudios previos, ¿no? Es decir, al poder hacerlos participativos, estos estudios, a quienes consultemos sobre estos temas van a poder ver esta relevancia de los planes de desarrollo urbano o territorial, ¿no? Y a partir de ello creo que podemos hacer una planeación muchísimo más a detalle de la comunidad, porque no solamente es como los tipos de uso de suelo, sino también es todos los recursos, ¿no? Que jalas y todos los tipos de infraestructura que instalas, la previsión del tiempo y del crecimiento de población que puedes tener. Hay sitios donde definitivamente ya no puede crecer, por el tipo de topografía, ya no puede crecer una comunidad. Sin embargo, hay que tener elementos, ¿no? Científicos, académicos, donde les digamos, por esto es que no puede, ¿no? No es como un tema complejo, ¿no? Y tus recursos como tal, naturales, están limitados a esto. El tema del agua está esto, el tema de infraestructura eléctrica está en esto, el tema de bosques está en esto, etcétera, ¿no? Digo, realmente lo que quiero llegar es, entre mayor información podamos generar y participe más la comunidad para poder generarla, valorarla y después ayudar a planear, vamos a tener definitivamente otro tipo de panorama, ¿no? Planeación y participación. Muchas gracias, Cristian. Felipe, Gracias. ¿con qué cerramos? Sí, y también creo que es muy importante, pues, promover este tipo de estudios y una vez que se hacen, divulgarlos, discutirlos, analizarlos y comentarlos. Yo creo que esta fase que está atravesando la minería en México da pie para generar toda una nueva corriente de estudios y análisis. En el pasado, los trabajos que se hacían sobre la minería, por lo menos en las áreas de ciencias sociales, destacaban más las luchas obreras. Entonces yo creo que ahora debe inaugurarse otra ruta con todos estos elementos y muchos otros de los que, por ejemplo, aquí se han planteado. Y para concluir, yo les recomiendo, porque esta actividad de la minería, pues parecería para muchos que apenas nos estamos incorporando a estos temas, parecería que tienen unos cuantos días, pero les quiero mostrar aquí en la cámara
yo les recomiendo este libro. Hay 400 años de minería en Sonora, ¿no? Entonces, quienes trabajaron en esta obra, pues dan cuenta de cuestiones comunitarias, religiosas, técnicas, tecnológicas, de muchas cosas que son experiencias que están ahí presentes y que deben de ser rescatadas. Entonces yo recomiendo que a la brevedad puedan leerse qué ha ocurrido en 400 años de minería en Sonora, para ir descubriendo dónde están las cosas y cuáles son algunos asuntos viejos ya y otros nuevos, que es lo que yo creo que corresponde a esta nueva fase del desarrollo, generar estudios para mejorar el conocimiento de la etapa y el momento que se está viviendo y contribuir, como ya lo señalamos, a un mejor desarrollo social. Vamos a aprovechar para hacerle el comercial a la Sociedad Sonorense de Historia. Ahí pueden obtener los 2 volúmenes de los 4 siglos de historia de la minería en Sonora, y va siendo tiempo ya de que empecemos a escribir la historia moderna de la minería en Sonora. Entonces, es una invitación también para que le entremos a esa parte. José, tu conclusión, por favor. Gracias, Margarita. Pongan mucha atención a los próximos años. Esta década del 20 al 30 va a ser clave en la industria minera. Y digo esto porque estoy convencido que estamos en la antesala de la construcción de una nueva área del conocimiento en la minería que no existe actualmente. Es decir, así como hemos hablado de la revolución industrial, las economías del conocimiento, en la industria estamos viendo una evolución que antes no habíamos visto. Y a propósito de lo que dice Felipe, si antes, ¿no?, a principios del siglo XX, lo que determinaba un proyecto minero era la mano de obra, ¿no? Si después lo que determinó un proyecto minero fue el estudio de factibilidad desde un punto de vista financiero y técnico, si después fue el ambiental, lo que va a determinar el futuro de las operaciones mineras son los estudios sociales. Si antes o si actualmente las áreas de relación comunitaria se ven como satélites de todo lo que es el core business de la minería, el aspecto social va a ser parte central de la toma de decisiones. Viene una revolución en la industria minera y se está gestando una nueva área de conocimiento que aún no toma forma en plenitud. Y lo que hoy vemos como un valor agregado, la planeación regional, el ordenamiento territorial, los planes de desarrollo, la inversión social, etcétera, 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 todo el cuerpo de estudios que mencionaba Cristian, mañana va a ser por ponerlo de una manera muy sencilla, un procedimiento más en la industria. Así como actualmente son todos los procedimientos en seguridad industrial, en materia ambiental, en seguridad laboral, la parte social va a llegar a ser procedimientos, lineamientos claros y puntuales con profesionistas formados en universidades. Hacia allá vamos, y los próximos años por venir son clave. Y ojo, para ya terminar, estamos siendo parte de esa transformación de la industria y generación de ese cuerpo de conocimientos. Y creo que eso es lo más emocionante de esta década que nos está tocando vivir. Sin duda estamos haciendo la nueva historia de la minería en Sonora y en México. Les agradezco mucho, les agradezco enormemente a José, a Felipe, a Cristian. De verdad me llevo muchísimo de este webinar. Gracias por permitirme acompañarlos el día de hoy, y a todos ustedes que nos acompañaron también desde diferentes partes de la República. Gracias por su paciencia, gracias por su asistencia, por nutrir el webinar, y nos vemos la próxima semana. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.